Dentro de una pequeña sala en Connecticut, Ed y Lorraine Warren conservaron durante décadas objetos que, según afirmaban, no eran simples reliquias, sino portadores de oscuridad. Hoy abrimos archivos prohibidos para revelar los 6 objetos más malignos y malditos del Museo del Ocultismo de los Warren. No es tan famoso como Annabelle, pero su historia pone la piel de gallina. Proveniente de una casa con infinita tristeza y muerte, este órgano fue recuperado por los Warren tras una investigación en la que quedaron marcados. Se dice que, aún sin energía, el órgano emite notas lentas durante la noche. Cada presión de tecla, un lamento por almas perdidas. No hay fechas exactas disponibles públicamente, pero fue exhibido en su museo por décadas junto a la colección más perturbadora de su carrera. Visitantes aseguran escuchar melodías distorsionadas, incluso cuando nadie está cerca. Un espejo negro, antiguo, cuya procedencia exacta se pierde entre bosques remotos. Según los Warren, fue usado en rituales para invocar entidades. Cuando alguien se asoma demasiado, ve su propio rostro, pero con algo extraño en el fondo. Sombras que se mueven detrás del vidrio, figuras que aparecen, desaparecen. Dicen que uno de los investigadores, al mirarlo demasiado tiempo, sufrió alucinaciones severas que lo dejaron perturbado por días. De origen desconocido, adquirida durante el auge de su museo. No hay año específico conocido, pero se convirtió en uno de sus objetos más guardados bajo llave. Se rumora que cualquiera que se siente en ella, no importa si es creyente o escéptico, sufre pesadillas vividas o, peor aún, desaparece parte de su energía vital. Los Warren colgaron cadenas alrededor, literalmente, para evitar que alguien se sentara en ella. Nunca hubo muerte confirmada mientras alguien usara la silla, pero sí testimonios de estados de ansiedad extrema, pesadillas abrumadoras y fatiga inexplicable. Recuperado en un bosque de Connecticut, no se conoce fecha exacta de su hallazgo, aunque los Warren lo llamaron una de las piezas más agresivas de su colección. Una estatua grotesca tallada en piedra o barro endurecido. Se cree que fue usada en cultos oscuros. Los investigadores informaron notar que, cerca del ídolo, el aire se volvía más pesado, las emociones se distorsionaban, y ciertos investigadores sintieron ardor y náuseas repentinos. El ídolo, desde entonces, nunca fue movido de su vitrina. Decían que incluso al desplazarse del lugar, causaba reacciones extrañas. Quizá el objeto más famoso. 2 estudiantes de enfermería afirmaron que la muñeca se movía por sí sola. Mostraba mensajes escritos en pequeñas notas y que apareció un mensaje en un papel que decía: Ayúdame, mamá. Los Warren fueron contactados y, tras investigar, declararon que la muñeca estaba manipulada por una presencia inhumana, no un espíritu. Se la exhibe hoy en su museo, encerrada en una vitrina con un letrero claro. Definitivamente no abrir. Espera un expediente ignoto completo sobre este objeto. No hay mucha mitología documentada públicamente, pero sí existen muchos rumores, ya que muchas piezas del museo son poco detalladas. Objeto pequeño, pero poderoso. Se dice que perteneció a un médium que se quitó la vida en los años 40.
tras un intento fallido de contactar a los muertos. El sombrero o aparato, a veces llamado Ghost Box, fue donado a los Warren. Quienes lo sostienen relatan voces tenues justo al quitarse el sombrero de su cabeza, voces que parecen venir desde otra dimensión. Algunos incluso aseguran que han sido arrastrados a estados depresivos profundos o pesadillas que perduran días después de usarlo. Hasta hoy, el objeto es uno de los más resguardados del museo. Los Warren decían que no guardaban estos objetos por simple curiosidad, sino por advertencia, como estar sacando armas de las calles. Creían que por mostrar al mundo lo que habían enfrentado era alguna forma de protección. Saber del peligro es la primera defensa. Pero, ¿dónde está la línea entre exhibición y provocación? Quizá algunos objetos nunca debieron mostrarse. Este archivo se cierra aquí, y tú, si llegas a encontrarte frente a uno, ten cuidado, porque hay historias que no queremos revivir, pero que nos persiguen sin importar cuánto intentemos olvidarlas.